Con la posible llegada al país de miles de niños y adolescentes retornados desde Estados Unidos, se abren muchas interrogantes y una de ellas la tiene un ex canciller que conoce muy bien el tema. El problema no son los estados, el problema son los niños. Si allá están pasando semanas y meses en condiciones de precariedad, de hacinamiento, no queremos que esto ocurra acá. Un acuerdo con las autoridades que permita incluso un calendario previsible del número de niños que vienen podría permitir tomar las medidas necesarias para que aquí la atención al menos sea una atención decorosa. En las últimas semanas hemos hablado mucho sobre los migrantes y en esta línea hemos preparado un reportaje especial sobre lo que se vive al irse y luego ser deportado al país. Veamos. Este es el despertar de un sueño que quedó a medias. Cuando todo está en contra y nada a favor, lo único que queda es contener las lágrimas y regresar al país de origen con las manos vacías pero abiertas para el esperado abrazo del reencuentro con la familia. Honestamente es mi país, pero sí como que se siente uno triste porque no tiene la misma posibilidad. José es un hombre oriundo de San José La Paz, El Progreso. Una extorsión y la falta de un empleo para poder pagarla fueron los detonantes para que tomara la decisión de emigrar a Estados Unidos. Prefirió correr el riesgo del desierto que condenarse a la muerte en Guatemala. Hermano, recuerde de que una vida tenemos y si esa no la salvamos, la vamos a perder para siempre. Hace 13 años se despidió de su esposa y de sus 4 hijos. El menor de ellos tenía 7 meses cuando con $3.500 pagó a una persona que le garantizó 3 intentos para atravesar la frontera. Los momentos más difíciles fue ver morir a muchos de sus compañeros por deshidratación. A la vez, recuerda que su recurso de sobrevivencia era encontrar en el medio del desierto cascos de caballos que habían acumulado lluvia y sereno. Cuando finalmente pisó el suelo estadounidense, buscó a su hermano en el estado de Georgia, donde empezó a trabajar. La gente cree que uno por eso está como de corbata, sentado, así, ganándose el dinero de una manera fácil, porque siempre existe eso, la gente piensa que el dinero se junta como con escobita, pero no, estando allá es otra cosa. Estando allá uno tiene que trabajar arduamente. Tareas que podríamos decir que son como secundarios y como tal la remuneración también es poca y eso no atrae a la mano de obra americana. Posteriormente se trasladó a Florida, a donde su esposa, que siguió sus pasos, se le unió. De acuerdo con un censo realizado por el gobierno de Estados Unidos en 2012, los estados con mayor población hispana son Florida con 49% de hispanos, California con un 37% y Texas con 30%. Coincidentemente, California y Texas son los estados con las mejores economías de Estados Unidos. Es gente que aporta a la economía americana y que además de que seguramente tributa porque está realizando un trabajo. Durante más de una década, José se dedicó a la reparación de casas, con lo que lograba enviar dinero a sus 4 hijos en Guatemala. De alimentación, a calzado, estudio, todo, mis hijos nunca les ha faltado. El tiempo que he estado trabajando allá, ellos han tenido, lo poco que Dios me ha dado ha sido para ellos. Las remesas en Guatemala ascienden a $5.000 millones al año y con un crecimiento anual del 7%. Es un aporte importante para la economía del país, más o menos un 10% del Producto Interno Bruto, y es un refuerzo importante para la balanza de pago del país. Después del valor que significan las exportaciones, en segundo lugar están las remesas familiares. Fue precisamente su deseo de trabajo lo que lo llevó a caer en las manos de agentes de migración de los Estados Unidos. El pasado 18 de junio recibió una llamada en la que un supuesto cliente solicitaba sus servicios. Al llegar al lugar acordado, 3 patrullas le habían preparado una emboscada y fue detenido. Métase y si usted haya armas, si usted haya droga, si usted haya marihuana, lo que sea, métame cargos arriba de lo que ya me tiene.
pero si no encuentra nada, le dije, eso es inhumano lo que está haciendo conmigo. Entonces dice, no hay problema, yo sé, dice que mis capturas es una de las más triunfadas que he tenido, dice, porque te has portado bien. En ese momento supo que su sueño había terminado y sería deportado a Guatemala, en donde las oportunidades que le esperan no son las mismas por su escasa preparación académica. Únicamente el 28% de los guatemaltecos que migran a Estados Unidos ha concluido sus estudios de diversificado. A pesar de ello, la media de ingresos para los guatemaltecos que residen en Estados Unidos es de $36.400 anuales, es decir, $3.033 mensuales, un equivalente a 23.600 quetzales, 9 veces más que el salario mínimo en Guatemala. Ahora debe regresar a San José La Paz y comenzar una nueva vida, sin su esposa, pero al lado de sus 4 hijos, quienes crecieron acostumbrados a la ausencia de sus padres. Dedicar mi tiempo, disfrutarlos, ganar el cariño que a lo mejor tal vez físicamente no ha habido. José no descarta la posibilidad de realizar un nuevo intento por regresar al norte. Seis presuntos secuestradores fueron capturados en el kilómetro 61 de la ruta interamericana, jurisdicción de Zaragoza, Chimaltenango. Esto y más en las 5 importantes de esta semana. Diversas organizaciones en pro de los derechos de los migrantes en Estados Unidos presentaron una denuncia en contra de los tribunales de ese país, tras considerar que se viola un derecho constitucional al no asignársele un abogado a quienes intentan solventar su situación migratoria. Tanto adultos como niños indocumentados deben presentar su caso a un juez de migración que, tras evaluar la situación particular de cada uno, decide si se le otorga o no la residencia estadounidense. 16 menores de edad no acompañados fueron capturados en México cuando iban a Estados Unidos y deportados en un vuelo comercial a Guatemala. Autoridades de migración informaron que para esto no necesariamente deben ser notificados porque los menores indocumentados ya estaban en suelo patrio. El procurador de la niñez de la Procuraduría General de la Nación explicó que los menores ingresaron al país por vía aérea debido a que los infantes tenían su boleto de regreso. 6 niños arribaron al aeropuerto La Aurora en un vuelo comercial proveniente de Tampico, una ciudad al noroeste de México en el estado de Tamaulipas. Entre los menores se encuentra una joven de 17 años, originaria del municipio de Las Cruces, Petén, y que en sus brazos traía a su hijo de 8 meses de edad. Ella, junto al resto de los pequeños, cuyas edades oscilan entre los 5 y 9 años, fueron enviados a una casa hogar mientras sus familias son localizadas. 6 presuntos secuestradores fueron capturados en el kilómetro 61 de la ruta interamericana, jurisdicción de Zaragoza, Chimaltenango, cuando iban a secuestrar a finqueros que se dedican a supervisar cultivos en esa zona boscosa. Son sindicados de al menos 6 secuestros y a 5 de ellos asesinaron. 2 menores fueron violadas y mutiladas. El último caso vinculado es del hallazgo de un menor localizado en el pozo de la aldea Yerbabuena, Chimaltenango. La frontera entre Guatemala y México es de más de 1.500 kilómetros y entre ellos hay puntos ciegos utilizados por el contrabando. Aunque existe la coordinación con México, los resultados no son positivos para frenar el contrabando. El producto que más sacan del país es el maíz y la carne, mientras lo que ingresa de México es cerveza, cigarrillo y huevo. El combustible es otro de los grandes productos que ingresan al país de contrabando y su comercio, los vecinos lo han adoptado como una forma de vida y subsistencia a la falta de empleos. México ha intensificado la expulsión de niños y jóvenes guatemaltecos que intentaban llegar hasta Estados Unidos. Durante su recorrido por suelo mexicano son detenidos y ahora están llegando de manera diaria al país. Esta situación es nuestro suceso de la semana.